Muy buenos días, estamos otra vez aquí en su canal Lo que quieren los cubanos. Vamos a hablar hoy acerca de la tendencia por parte de muchos cubanos a imaginarse una Cuba futura. Hablar de esa Cuba futura cuando ya no esté la dictadura que por 60 años ha desgastado en una lucha de desgaste, valga la redundancia, bastante extensa por alrededor de 60 años o más. Nos imaginamos una Cuba futura paradisíaca, nos imaginamos una Cuba futura en la que la mayoría de todos los problemas se van a erradicar una vez que haya desaparecido la dictadura. Pero no pensamos en algunos detalles que son parte de la realidad del cubano y que serán parte de la realidad política de una Cuba futura como queremos imaginarla, ¿verdad? Una de las cosas que sucede y que tiene que ver es con la tendencia del pensamiento castrista. Algo que tardará mucho tiempo, por lo menos 3 o 4 décadas de que se erradique, para que se erradique de la mente del cubano, del subconsciente del cubano, porque han sido alrededor de 60 años. Y otro es el detalle de recuperar o de permitir dentro de una Cuba democrática, dentro de una Cuba en la que exista una constitución como marco jurídico para todo. Muchas veces se maneja la constitución de 1940 como una de las más adelantadas también para recuperarla y para que sirva de base para reconstruir los basamentos jurídicos de una nación, la estructura de una nación. Pero ahí el peligro del socialismo y el peligro del castrismo va a estar presente. Va a estar presente. Y los cubanos nos vamos a ver en una disyuntiva. Nos vamos a ver enfrentados a una realidad en la que vamos a tener que elegir si permitir que el socialismo, que el comunismo, que el castrismo sea una opción política más en las urnas. El día que hayan votaciones libres, el día que haya la posibilidad de elegir, el cubano tenga la libertad de elegir a su gobernante. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Y es una de las cosas que quisiera hablar porque realmente para mí, y yo sé que muchos me tildarán de extremista o muchos me tildarán de ultraderechista, lo cual no es así porque yo no comparto etiquetas, pero sí estoy consciente y tengo estudiado e investigado y estoy consciente que el socialismo y el castrismo no pueden ser una opción en las urnas una vez que se haya caído la dictadura. No solamente por el desastre que ha significado el socialismo en Cuba, por el desastre y el deterioro en que vamos a recibir los cubanos un país que antes del 1959 tuviera un capitalismo de éxito, un capitalismo y que estaba alcanzando un nivel de desarrollo bastante plausible para la época, con vistas en un futuro a ser mucho mejor, incluso de alcanzar un nivel económico superior a otras naciones como México y demás. El socialismo y el castrismo es posible que permanezcan en el subconsciente de la población cubana. Como mismo está sucediendo con el peronismo en Argentina, el hombre que prácticamente destruyó el país, que fue Perón, todavía sigue siendo una opción política y además una opción política muy fuerte dentro de Argentina. Asimismo ha sucedido en otros países,
en el que el fantasma del socialismo todavía arrastra multitudes porque tiene una amplia y una profunda y bien estructurada falacia para atraer a muchas personas. La falacia del igualitarismo, la falacia de quitarle responsabilidades al individuo para que el Estado resuelva muchos de sus problemas. Cuando yo digo que no puede ser una opción, no lo estoy diciendo por un problema de consigna, por un problema ideológico, ni nada. A mí no me interesa nada de eso, lo digo por problemas objetivos. Y les voy a explicar por qué. El socialismo, para que funcione, tiene que limitar las libertades del individuo. Recordemos que está la naturaleza humana, está el sistema y la economía después, ¿verdad? El sistema trata de controlar la naturaleza humana. Si usted vive en un sistema, en una sociedad abierta, una sociedad democrática, donde impera el orden, la ley, usted tendrá toda una serie de nivel de libertades que le permitirán a la naturaleza humana del individuo proyectarse, desarrollarse y demás. Pero si usted vive en una sociedad socialista, el Estado tratará de todas formas de controlar su naturaleza humana, lo limitará, lo asfixiará prácticamente, ideológicamente, porque es uno de los aspectos del socialismo. El sistema como tal funciona, y para que funcione tiene que ser de esa manera. Tiene que ahogar, tiene que controlar la naturaleza humana del individuo. Y eso lo hace a través de una herramienta que es la herramienta de la economía también, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? A través de la economía, que es la explicación por la cual el socialismo genera tanta miseria. Aumentan el gasto público, O sea, el gobierno tiene que invertir mucho dinero en programas sociales para tener a la masa contenta, para arrastrarla. Son esas casas que construyen, que no se sabe ni dónde salen los fondos para construirla. Sale del gasto público. Son esas gratuidades que dan, que salen del gasto público. ¿Y cómo repercute esto en el pueblo? Bueno, el pueblo tiene que pagar ese gasto público. ¿Cómo? El pueblo lo paga con impuestos. El pueblo lo paga contrayendo deudas. Lo paga con el nivel de inflación en el que se mete la moneda del país donde está el socialismo. Todos los países socialistas tienen una inflación espantosa, tienen una deuda. El pueblo tiene una deuda con el poder importantísima, y los impuestos son elevados. Los sueldos son bajos. Y muy importante, al aumentar el gasto público, se afecta a la propiedad privada. Porque el socialismo funciona, para que funcione y para que sea socialismo, la propiedad privada tiene que estar limitada o no haber propiedad privada. Entonces, después de 60 años, cuando pase todo este desastre en nuestro país, un país que está envejecido demográficamente, un país en el que los niños no nacen. Son estadísticas que se han sacado últimamente, que se han manejado. Los niños en Cuba no nacen. Es un país envejecido, sin fuerza, sin mano de obra para trabajar, para echar para adelante el país, para reconstruirlo, para devolverle su dignidad. Es un país sin ley y sin orden. El socialismo, por un problema de dignidad, no puede ser una opción en las urnas. Ni el castrismo puede ser tampoco una opción en las urnas. Y contra esos dos fantasmas tendremos que luchar. Tiene que haber una constitución como la de 1940. Evidentemente habría que enmendarle toda una serie de cosas porque es una constitución socialista.
Y hay que buscar el sistema de ideas que ha echado para adelante a Estados Unidos. No hay más remedio. No hay recetas europeas. Ni las recetas de Lenin, ni las recetas de Stalin, ni las recetas de Titov en Yugoslavia, ni las recetas de Mao Zedong en China, ni las recetas de Sirimao Bandaranay que allá en Sri Lanka, ni las de Nasser en Egipto, ni las del Khmer rojo, ni las de Pol Pot. Ninguna receta funciona. Las únicas recetas que funcionan en el mundo económico y que le dan dignidad y le dan libertades al individuo para que pueda realizar eso que decía Adam Smith, que es el derecho a buscar su propia felicidad. El único país que ha logrado eso ha sido Estados Unidos. Y lo ha hecho Inglaterra, y lo ha hecho a través de un sistema de ideas que no tienen nada que ver con el sistema de ideas que nos enseñaron a nosotros en las escuelas en Cuba. Este país desarrollado de grandes carreteras, de grandes edificios de cristal, de grandes malls, este país en el que hay una justicia independiente y en la cual tú para crear, para ser dueño de un negocio, para que se distribuyera igualitariamente la riqueza. Por eso se creó una cosa llamada compañía, que es lo que no logró el marxismo, lo que no logró el socialismo, lo logró el capitalismo. Para que Cuba sea un gran país tiene que adoptar este sistema de ideas, que es el único que ha dado todas estas ventajas económicas, todas estas ventajas desde el punto de vista de las libertades del individuo y demás. Eso no lo ha hecho nadie. Y si no, usted compruebe. La realidad está ahí, es palpable, la puede ver. Y la realidad es esta. En Estados Unidos hay ley y orden. Y se ha hecho a través de un sistema de ideas que usted puede verlo en la realidad. Grandes carreteras, grandes edificios. El 80% de todas las transacciones financieras del mundo pasan por Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Porque es un país que ofrece seguridad jurídica, porque es un país seguro, porque es una economía fuerte, perdurable, dinámica, porque es un país donde impera la ley y el orden, un país absolutamente regulado y donde el individuo tiene las necesidades básicas resueltas e incluso puede planificar o puede lograr desarrollarse, dar un salto en su propia vida. Y si no, compruébelo con usted mismo, las personas que llegamos aquí. ¿Quiénes éramos en el pasado en Cuba? No se compare con otro, es un error. Compárese consigo mismo. ¿Qué fue usted en el pasado? Ahora mírese cuánto no ha desarrollado. Usted ha tenido el derecho de encontrar o de buscar su propia felicidad y lo ha logrado. Compárese consigo mismo. Entonces este es el país donde se realizan muchas cosas. Eso lo sabían muchos de nuestros patriotas en Cuba. No me busques recetas iluministas, no me busques recetas de pensadores, ese romanticismo estúpido. Este es el país, el sistema de ideas que ha hecho este país, que se ha exportado al mundo, porque hay edificios de cristal en Singapur, no por nada. En los años 60 Singapur no existía. En los años 60 China estaba formada por aldeitas. La India era un desastre en los años 60 y nosotros teníamos una nación. Cuba era una nación.
Entonces no me busquen más recetas orientales, no me busquen más recetas iluministas o francesas. Mire cómo está Francia destruido, mire cómo está Europa por sus ideas globalistas, por abrir las fronteras, por toda esa estupidez. Quítense el romanticismo. Que la realidad es una. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Y el único sistema de ideas que ha triunfado en el mundo ha sido el sistema de ideas norteamericano que lo han hecho John Locke, que han adoptado todas estas ideas de John Locke, de Hume, de Adam Smith, todo ese sistema de ideas. Nosotros con nuestros sistemas de ideas franceses, de pensadores franceses, no hemos resuelto nada, estamos estancados, al igual que está Europa. Menos, nosotros estamos peor que Europa porque nosotros es un desastre. Entonces no me hablen de ideas iluministas, no me hablen de todas esas estupideces. Está bien citar a Martí, pero Martí era un hombre que no... ya actualmente la realidad cambió. Martí es un pensador, pero la realidad de un país no se puede desarrollar con la idea de una sola persona. Esa imagen de Martí en la plaza cívica de La Habana, esa estatua inmensa allí puesta, por favor. En Estados Unidos hay estatuas de los Founder Fathers. Pero ¿cuál es la estatua más grande que hay en Estados Unidos? Digo, no sé si habrá otra más grande. La estatua de la libertad. Una figura, se llama libertad. No pertenece a ningún héroe. Hasta que nosotros no salgamos y querramos hacer una nación con la imagen de un héroe, con el pensamiento de una sola persona, vamos a estar embarcados. Nosotros tenemos que tener la imagen, sí, la estatua más grande de Cuba tiene que ser una estatua de la libertad. No la estatua de un héroe. Yo no tengo nada en contra de Martí. Pero en la Plaza de la Revolución, creo que ahí donde está la Plaza Cívica, ahí no debería estar una estatua así. Ahí debería estar un monumento a la libertad, un monumento a la Constitución, un monumento a estas cosas. Pero no personalizarle en un héroe, porque eso se llama mesianismo, culto a la personalidad. Y hay que erradicar el culto a la personalidad también. Muchas gracias, que ya creo que me he extendido demasiado. Muchas gracias. Compartan, por favor, denle a la campanita, suscríbanse a nuestro canal y compartan bastante, que están llegando muchos comentarios. Estoy muy contento con la reacción del público. Mucha gente me está escribiendo, la gente lo está viendo, está recibiendo los videos. Puede ser para bien, puede ser para hacer alguna crítica, critique, dígalo todo lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bye bye.